Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de cómo crear, cómo diseñar un mundo creíble para tu novela de fantasía y ciencia ficción. Normalmente en estos dos géneros, la fantasía y la ciencia ficción, los autores se ven obligados a crear un mundo propio, que tenga sus propias reglas, etc. Evidentemente la literatura histórica o la literatura contemporánea pues simplemente describe el mundo donde vive el autor o mundos del pasado que sabemos cómo fueron. Sin embargo, la fantasía describe un mundo que no existe, es fantástico, que puede ser fantástico en un futuro o puede ser fantástico en el pasado, y luego el género, la ciencia ficción, habla del futuro generalmente y por lo tanto el futuro no existe, y como no existe pues es también fantasía. Entonces debemos ser capaces de elaborar ese mundo de una manera coherente para tener un marco temporal y espacial adecuado para nuestra novela. La elaboración de un mundo propio es algo muy útil porque permite que un autor escriba muchos libros o varios libros o una saga de libros dentro de ese mundo. De esa forma tiene muchísima más profundidad y el lector en cierto sentido puede quedar enganchado de ese mundo. Tenemos grandes ejemplos de creaciones de mundo, por ejemplo El Señor de los Anillos. Tolkien crea un mundo entero, con sus propios mapas, sus personajes, su mitología, sus reglas, etc. O Isaac Asimov. Isaac Asimov en la saga de los robots o la saga del Imperio, que al final se conectan, crea o piensa un futuro y diseña un futuro posible. Entonces, eso es fantasía y para ahí se necesita diseñar un mundo creíble. En primer lugar, para diseñar un mundo creíble necesitas leyes y reglas coherentes. Coherentes no significa posibles o realistas, porque en un mundo de fantasía puede haber leyes que sean absolutamente fantásticas o mágicas, pero tienen que ser coherentes con ese mundo. Si tú dices una cosa, por ejemplo, no sé, que los elfos no pueden tener hijos, por ejemplo, pues eso tiene que ser coherente y luego tú no puedes coger y un elfo tiene un hijo. No. A ver, luego igual con la magia puede haber excepciones, pero en principio tiene que ser coherente. Si tú dices que en el futuro los robots pues serán buenos, pues tienes que ser coherente con eso, aunque luego puede surgir un robot malo, no cumplir las reglas, etc. Pero que son las reglas generales de ese mundo, deben tener una coherencia interna. Luego además, una cosa que podrías diseñar para que tuviera profundidad ese mundo es una historia y una cultura. Es decir, si tú diseñas un mundo, estaría bien que dentro de ese mundo, futuro o pasado, hubiera una cronología histórica de los principales acontecimientos que sucedieron y de los principales acontecimientos que, bueno, pues que han marcado ese mundo. Esto pasa en muchos ejemplos. Por ejemplo, Star Trek. En Star Trek hay una tercera guerra mundial. Hay una tercera guerra mundial y luego resulta que los vulcanianos ven una señal nuestra y vienen a la Tierra y nos rescatan, y la Federación, etcétera, etcétera. Ahí hay una historia, hay una concepción fantástica de la historia y también una cultura propia. Por lo tanto, el diseñar una historia y una cultura propia en ese mundo fantástico es clave para tener profundidad en ese universo. Otro aspecto clave es la geografía. ¿Dónde sucede? Sucede en la Tierra, sucede en otro planeta, sucede en un mundo fantástico. Muchos libros de literatura fantástica comienzan con un plano, con un mapa, porque ahí se diseña pues, los diferentes reinos o mundos. El Señor, por ejemplo, pues Juego de Tronos. En Juego de Tronos hay una serie de reinos, el desembarco del rey, etcétera, etcétera. Ahí hay una geografía. También en esa geografía hay medio ambiente, hay plantas, hay animales, hay clima. Todo eso tiene que estar bien diseñado y pensado para darle profundidad y credibilidad a tu mundo. Otro aspecto fundamental es la economía y la tecnología. ¿Qué sistema económico tienen? ¿Qué dinero usan? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Etcétera. ¿Qué tipo de tecnología tienen? El tema de la tecnología es clave, sobre todo en las novelas de ciencia ficción.
¿Qué desarrollos tecnológicos van a surgir en ese futuro? ¿Habrá robots autoconscientes? ¿Habrá IAs? ¿Habrá extraterrestres que tienen tecnologías increíbles? ¿Habrá tecnología de terraformación, etcétera? ¿Qué tecnología va a haber? Tendrías que diseñar esa tecnología y pensar sobre ello. O si tu novela es una novela fantástica y es un mundo de carácter medieval, como El Señor de los Anillos, pues la gente tiene simplemente espadas, cuchillos, quizás alguna tecnología más, catapultas, etcétera. De ahí tú tienes que pensar qué economía y qué tecnología habrá en ese mundo. Luego, otro aspecto fundamental es la estructura social y política. ¿Qué sistema de gobierno tienen? ¿Es un reino? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Qué clase de dictadura es? ¿Es una distopía? ¿Es una utopía? ¿La gente puede votar? ¿Hay libertades políticas o no las hay? ¿Qué jerarquía social? ¿Hay clases? ¿Hay castas? Etcétera. Hay una élite dominante. O sea, ¿qué estructura social y qué sistema político tiene? Eso es clave. Eso es absolutamente clave en el desarrollo de tu mundo. Luego, detalles cotidianos. ¿Qué ropa lleva la gente? ¿Qué comen? ¿Qué hacen en su día a día? ¿Ven la televisión? ¿Hay redes sociales? ¿Qué entretenimientos hay? ¿Hay, no sé, drogas? ¿Hay alcohol? ¿Qué hay en ese mundo? O sea, esos detalles cotidianos también ayudan muchísimo a diseñar un mundo creíble. ¿Qué hablan esos personajes? ¿Qué idiomas hay? ¿Hay un idioma para todo el universo? ¿Hay un idioma para toda la Tierra? ¿Cada raza o cada etnia o cada tal tiene su propio idioma? ¿Qué hablan esa gente? ¿Qué nombres tienen? Los nombres a veces dicen mucho de los personajes y son un aspecto narrativo muy interesante. Por ejemplo, en la saga de ciencia ficción de la cultura, las naves y de ciertas inteligencias artificiales tienen nombres muy graciosos, ¿no? Y eso es un aspecto clave del diseño de ese mundo. Pues por lo tanto, los nombres pueden ser también una manera de diseñar ese universo. Luego, los personajes deben ser creíbles y coherentes dentro de las reglas de ese mundo. Si en tu mundo hay magos blancos, pues tiene sentido que haya magos blancos y tienes que tener clara qué personalidad tienen esos magos blancos. O si hay robots, cómo son los robots, o si hay extraterrestres o lo que sea. ¿Qué creencias religiosas hay en tu libro? En ese mundo que has creado. ¿Son ateos? ¿Son cristianos? ¿Tienen otra religión? ¿Tienen otras religiones? ¿No tienen creencias? ¿Qué piensan sobre el más allá? ¿Qué piensan sobre la muerte? ¿Qué piensan sobre el alma? ¿Hay la inmortalidad del alma? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creencias y qué visiones religiosas tienen en ese mundo? Y luego, un consejo que te puedo dar y que es muy importante es que evites la sobreexposición. Muchas veces tardamos mucho tiempo en diseñar nuestro mundo. Le dedicamos mucho tiempo al diseño del mundo y empezamos a escribir la novela y empezamos a explicar cómo es ese mundo. Y la gente no le interesa cómo es tu mundo, sino que le interesa la historia que sucede en ese mundo. Entonces la gente se cansa y se va, porque tú disfrutas porque has diseñado ese mundo, disfrutas explicando ese mundo, pero igual la gente no. Es decir, el mundo que tú has diseñado tiene que estar al servicio de la historia y no la historia al servicio del mundo. He visto muchos libros de escritores aficionados que empiezan contando cómo es ese mundo, contando cómo es la tecnología, contando cómo es la historia, la geografía, todo el rollo. Y al final olvidan lo más importante, que es la historia, que es la novela o que es el argumento principal de tu obra. Al final el mundo es el marco en el cual sucede tu historia y tampoco tienes por qué explicarlo todo. ¿no? O sea, no hace falta explicarlo todo, no hace falta explicar toda la estructura social, jerárquica, toda la economía, la tecnología, todo eso irá surgiendo poco a poco. Y sobre todo, si eres capaz de crear un mundo pues muy bien elaborado y haces no solo una novela, sino varias novelas, diferentes aspectos de ese mundo se pueden ir desarrollando en diferentes novelas. Y eso hará que tus novelas pues tengan todas una coherencia y una profundidad mucho mayor que si no la tuvieras. Por lo tanto, creo que para un escritor de ciencia ficción y de fantasía,
El ser capaz de diseñar un mundo propio es algo muy interesante, porque los lectores se pueden enganchar a ese mundo y querer leer diferentes historias, diferentes novelas que sucedan en ese mundo que tú has diseñado. Ya sabes que si quieres publicar tu libro de fantasía, de ciencia ficción, de cualquier otro género, de no ficción, Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, déjame aquí abajo un comentario, me comprometo a contestarlo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.